Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. El tema que en esta oportunidad nos ocupa es producto de las declaraciones emitidas por el ilegítimo Nicolás Maduro el pasado 23 de septiembre, donde anuncia que las clases presenciales comenzarán la tercera semana de octubre. Esta Asamblea Nacional Legítima acompaña y está de acuerdo con las sociedades de padres y representantes, con la Federación Nacional FENASOPADRES, que alertan del riesgo de contagios del COVID-19 porque no se aplican los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación. Estamos de acuerdo y acompañamos a la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 filiales cuando rechazan el llamado a clases bajo la modalidad presencial por el riesgo que se corre de un contagio masivo entre los trabajadores de la educación, los estudiantes y los padres y representantes. Entre otras cosas, porque el proceso de vacunación de los trabajadores de la educación no se ha cumplido y de acuerdo a informaciones de la propia ministra del sector, más del 50% del sector educativo no se ha vacunado. Igualmente señalan los gremios educativos del país que la infraestructura escolar en su mayoría presenta un considerable deterioro y abandono. No les llega agua por tubería. El servicio eléctrico presenta serias fallas. El mobiliario escolar está totalmente deteriorado. Menos aún cuentan con servicio de internet. Los baños fuera de servicio. El servicio de alimentación escolar no funciona en la mayoría de los centros educativos y donde funciona el servicio es de muy baja calidad. Asimismo, la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUT, señala que el llamado que hace el señor Maduro es porque pretende fingir un funcionamiento normal de las instituciones educativas en el país. No se ha resuelto ni uno solo de los graves problemas que hoy vive el sistema educativo. En la educación venezolana se quebrantan todos los derechos y conquistas laborales, no se cumplen los beneficios estudiantiles, no se ha verificado la vacunación masiva contra el COVID-19, las condiciones físicas de las instituciones en sus 4 niveles y 6 modalidades están por debajo de los niveles requeridos para su funcionamiento. Aunado a esto, se suma la política de pulverización del salario de los docentes y el desconocimiento de sus derechos, lo cual ha generado el éxodo masivo de trabajadores de la educación en todos sus niveles. Concluimos, señor presidente, señores diputados, que esta pretensión del señor Maduro de regresar a la educación presencial en estas condiciones es una total y absoluta irresponsabilidad. Por tal razón, esta Asamblea Nacional Legítima se une al deseo de los estudiantes, de los padres y representantes de los gremios educativos de regresar a clases presenciales, pero en condiciones en que se garanticen las condiciones de bioseguridad, en que se garantice el derecho a la salud y el derecho a la vida. El sistema educativo en Venezuela vive su peor momento de la historia. No es posible entonces retornar a clases presenciales en estas lamentables condiciones. Y desde esta Asamblea Nacional reclamamos el derecho de nuestros hijos a una educación inclusiva y de calidad, y el derecho de los educadores y de los trabajadores de la educación a un salario que permita cobertura de las necesidades básicas, que dignifiquen
la calidad de vida de nuestros educadores y así estaremos elevando la calidad de la educación en nuestro país. Desde el año 2007 las universidades no reciben presupuesto para funcionamiento ni para mantener su planta física. Por ello es que podemos evidenciar que los edificios universitarios están absolutamente abandonados. Desde hace 11 años, una sentencia del TSJ evita a las universidades que puedan expresarse y que a través del ejercicio de la democracia se pueda escoger a las autoridades universitarias. ¿Cuál es la intención de esta? Socavar las bases de la democracia en las universidades en nuestro país. ¿Cuál es la intención de no enviar presupuesto? Pues lograr que las universidades cierren. El objetivo primario del régimen con atacar a la autonomía universitaria o a las universidades en nuestro país es primero lograr que no exista en el país ningún espacio de libre pensamiento, que no exista en Venezuela un espacio a través del cual se pueda educar, se pueda crear, se pueda pensar en un país distinto, en un país donde se fortalezca la democracia, y por ello atacan desde el punto de vista jurídico y financiero y presupuestariamente a las universidades en Venezuela. Mientras en el resto del mundo las universidades son sinónimo de grandeza, son sinónimos de desarrollo a través del estudio, son sinónimos de búsqueda, de investigación para enfermedades, para enfermedades, pues en Venezuela lamentablemente las universidades son sinónimos de desidia, de desesperanza, son sinónimos de abandono por parte de este régimen a las universidades con el simple objetivo de dominar a la población y de que no exista libre pensamiento, de que no creamos en la democracia. Nosotros tenemos que lograr rescatar la democracia en el país, tenemos que lograr rescatar la democracia en Venezuela, y es por ello que mi fracción el día de hoy apoya este acuerdo en función de elevar la voz por las universidades en Venezuela y rechazar la designación de distintas autoridades a la Universidad Simón Bolívar, a las demás universidades en el país. Si inician por una, pues lamentablemente tratarán de ir por las demás. Nosotros tenemos que pararnos firmes frente a ello, tenemos que defender los espacios de discusión de ideas que quedan en Venezuela para que de esa forma podamos rescatar la democracia en nuestro país y que esa democracia sirva para los venezolanos, sirva para lograr movilidad social. Donde se cierra una universidad, se cierra la posibilidad de lograr libertad, se cierra la posibilidad de fortalecer la democracia y de generar conocimiento. Eso es lo que quieren quienes nosotros estamos adversando. A través de la dominación ellos pretenden que los venezolanos dejemos de luchar por nuestros sueños de libertad y de grandeza. Nosotros, quienes creemos en la democracia, tenemos que asumir un nuevo reto, no solamente por las universidades en el país, sino para lograr que en Venezuela pueda existir una democracia que nos permita escoger libremente, en el cual nosotros podamos definir nuestro futuro. El pasado 6 de septiembre de este año y en Ciudad de México, ante la presencia de representantes de Rusia, Holanda y Reino de Noruega, se logró una posición conjunta de cara al país y de cara al mundo sobre ratificar el derecho y defensa de los venezolanos sobre el territorio Esequibo y la fachada atlántica. Este acuerdo en conjunto sobre el rescate y defensa de la soberanía nacional entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela es clave porque prevalece y reafirma el interés de la nación por encima de los intereses políticos partidistas. En ese primer acuerdo temprano refrendamos que el territorio Esequibo es de todos los venezolanos y es el interés nacional de la nación que nos llama a trabajar en conjunto y unidos para reclamar lo que nos corresponde independientemente del gobernante y color de turno. Este conflicto del territorio Esequibo es un conflicto que tiene más de 100 años y por ello ratificamos que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento que reconocemos los venezolanos para dirimir bilateralmente y amistosamente las controversias limítrofes con la República Cooperativa de Guyana. Siendo el Acuerdo de Ginebra de 1966 el único mecanismo que aceptamos para dirimir el conflicto territorial, rechazamos también la pretensión de la República Cooperativa de Guyana de judicializar de manera unilateral la controversia a través de la Corte Internacional de Justicia.
Cabe resaltar que la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción para conocer la demanda unilateral intentada por Guyana en marzo del 2008. E igualmente, el Acuerdo de Ginebra no contiene la previsión expresa de la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como instancia para la resolución de este conflicto territorial. En este sentido, reiteramos que tanto esta Asamblea Nacional como la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su fachada atlántica no reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y consideran que el único mecanismo para la solución de la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Ciertamente, para la mayoría de los venezolanos que actualmente sufren y padecen con la crisis económica actual y que obliga a que muchos tengan que emigrar y buscar otros horizontes, un tema tan importante como la defensa del territorio nacional y la defensa de la soberanía puede pasar desapercibido o poco relevante, o tal vez muchos venezolanos no vean en la defensa del Esequibo vías de lidiar mejor con sus penurias diarias, hasta con servicios básicos públicos. Pero lograr una posición conjunta en defensa de la soberanía venezolana, a pesar de nuestras diferencias y del conflicto interno político que tenemos años tratando de dirimir, es un inicio importante, es un inicio positivo de cara al país y de cara a todos los venezolanos, donde estamos prevaleciendo el interés de la nación y el interés de su gente, que está por encima de estos intereses particulares. El derecho de los venezolanos sobre el territorio esequibo es un reclamo histórico. Muchos expertos, académicos, historiadores, diplomáticos, políticos y hasta sociedad civil han venido trabajando incansablemente sobre este derecho que tenemos los venezolanos sobre el territorio esequibo. Y es por ello que debemos reconocer que Venezuela hoy necesita encarar. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. De manera unitaria, de comunidad nacional y como política de Estado, la defensa de esta controversia territorial. El Esequibo es de los venezolanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.